En esta diapositiva aparece en forma gráfica y resumida cómo se trabaja en cada etapa de la programación dinámica. Recuerden que para cada etapa se arma una tabla que tiene como filas los estados al inicio de la etapa. Para ese estado se recorren todas las decisiones que son las columnas de la tabla, todo lo que se puede hacer, las acciones o decisiones, y en cada una se evalúa el valor de la función objetivo sumando dos valores. Uno, que es el costo inmediato, que es el costo asociado con ejecutar esa acción. Esa acción me deja en un estado de una etapa posterior que ya está resuelta y se coge el óptimo de esa etapa posterior y se suman esos dos valores. Eso es lo que se llama el cálculo de la relación recursiva. Empecemos con el ejemplo 2. La Organización Mundial de la Salud se dedica a mejorar la atención médica en los países subdesarrollados del mundo. En este momento vamos a tomar 5 brigadas médicas. Una brigada es un conjunto de varias personas. Pueden ser médicos, enfermeras, auxiliares. Entonces eso es lo que conforma una brigada. Y esas brigadas se van a repartir en 3 países. Entonces el Consejo necesita determinar cómo se asignan esas brigadas a esos 3 países para maximizar la medida de la eficiencia de las brigadas, y la medida es el incremento en el promedio de vida esperado en años multiplicado por la población de cada país. Miren entonces que los valores de la función objetivo se obtienen de multiplicar dos cosas: el incremento promedio de vida de cada persona multiplicado por el número de personas, porque los dos factores son muy importantes. Por ejemplo, si una brigada es capaz de incrementar a cada persona el promedio de vida en 5 años y ese país tiene 10 millones de habitantes, eso es mejor que incrementar el promedio de vida en 6 años en un país que no tiene sino 5 millones de habitantes, porque en el primer caso son 5 años por 10 millones, da 50 años millones de personas. En cambio, en el segundo caso serían 6 años por 5 millones de personas, entonces eso daría 30 años millones de personas. Entonces, las unidades, la función objetivo son años multiplicado por población. En esta tabla aparecen todos los datos del problema. Miren que es una tabla muy sencilla de entender. Las filas son el número de brigadas de las 5 que se le asignan a cada uno de los países que aparecen en las columnas. Por ejemplo, si yo asigno 0 brigadas a cualquiera de los 3 países, pues por supuesto la vida no se incrementa. Pero si, por ejemplo, asigno una brigada al país 1, la vida se incrementa en 45 miles de años por persona. Habíamos dicho que la unidad era multiplicar el incremento en años promedio de cada persona por la población, por el número de personas. Inclusive aquí no están en los años personas, sino en miles de años por persona. Es un cambio de unidad para no escribir tantos ceros. Si al país 2 le agrego una brigada, el incremento es 20 miles de años por persona. Siempre todo es miles de años por persona. Si al país 3 le asigno una brigada, el incremento es 50. No voy a seguir diciendo la unidad porque todos son miles de años por persona. Ahora, si yo asigno 2 brigadas al país 1, el incremento es 70. Miren que es mayor, porque ya tiene 2 brigadas en lugar de 1. Miren que las tablas siempre son crecientes. Si le asigno 2 brigadas al país 2, el incremento es 45. 2 brigadas al país 3, el incremento es 70. Y así hasta el final. Por ejemplo, si asigno 4 brigadas al país 1, el incremento es 105 miles de años persona.
Al país 2, si se le asignan 4 brigadas, 110 miles de años persona, y al país 3, con 4 brigadas, 100 miles de años persona. Entonces queda entendido el significado de esa tabla. Lo que se pretende saber es cuántas brigadas se deben asignar a cada uno de los 3 países para que el número de miles de años persona de los 3 países sea el máximo posible. Este es un problema de maximización. ¿Cuáles son las etapas para este problema? Las etapas son los países, o sea, el problema tiene 3 etapas. Etapa 1, asignarle brigadas al país 1, etapa 2, asignarle brigadas al país 2 y etapa 3, asignarle brigadas al país 3. Las variables de decisión es el número de brigadas que se asignan al país N en cada etapa. Y los estados, miren que son un poquito curiosos, es el número de brigadas disponibles para asignarle a los países restantes. O sea, es el saldo inicial. Por ejemplo, cuando yo en la primera etapa le empiezo a asignar brigadas al país 1, ¿cuál es el saldo con que cuento? Pues 5, porque ese es el total de brigadas y todavía no se ha asignado nada. Pero a ese país 1 le, le agrego X1 brigadas, entonces el saldo que me queda para el país 2 es el saldo que tenía al inicio del 1 menos las brigadas que le asigno al 1. Igualmente, el saldo que tengo yo disponible para asignarle al país 3, el saldo inicial es el saldo que tenía inicial para el país 2 menos las brigadas que le asigné al país 2. En este diagrama aparecen los estados posibles para las 3 etapas. Miren que se arranca con 5 brigadas y en la etapa 1 puede quedar un saldo de 0, 1, 2, 3, 4 o 5 brigadas para los restantes países. En la etapa 2, cuando le asigno al país 2, puede quedar un saldo de 0, 1, 2, 3 o 4 o 5 brigadas para el tercer país, y cuando yo termino la tercera etapa deben quedar de un saldo de 0, debe quedar un saldo de 0. ¿Por qué debe quedar un saldo de 0? Porque miren que las tablas son crecientes a medida que se asignan más brigadas, entonces no es posible que quede un saldo de brigadas sin asignar. Si fuera decreciente, lo cual sería muy raro, pues, porque decir que poner una brigada y que se obtenga menos función objetivo que con un número menor de brigadas, pues en este caso de médicos, pues sería como pensar en médicos que antes lo que hagan es matar gente. Ese caso no se da aquí porque miren que todas las columnas de la tabla tienen forma creciente para los 3 países. En esta diapositiva aparece el planteamiento matemático del problema. Miren que la función objetivo es maximizar para los 3 países, o sea, variando y entre 1 y 3, P sub i de xi. ¿Qué es P sub i? Es el valor del incremento de miles de años personas del respectivo país cogido de la tabla. Entonces yo lo que hago es sumar el incremento de miles de años persona de los 3 países, cuando a cada país le asigno xi brigadas. Y no hay sino una restricción, que es que la sumatoria de las asignaciones a los 3 países tiene que ser menor o igual que 5, porque hay 5 brigadas disponibles. Aunque habíamos dicho que por ser la tabla creciente
se podría poner estrictamente igual a 5. Al poner la menor igual a 5, estamos dejando abierta la posibilidad de que queden brigadas sin asignar, pero ya sabemos que eso no va a pasar, por lo que dijimos que las tablas son crecientes para los tres países. Y por supuesto existe la restricción de que los X sub I, las brigadas que se asignan al país I, tienen que ser mayores o iguales que 0 y enteros. Este problema se podría resolver por programación entera, pero lo vamos a resolver por programación dinámica. Si se resolviera por programación entera, las variables tendrían que tomar valores enteros. A un país no se le puede asignar 1.5 brigadas, tienen que ser números enteros. Entonces vamos a empezar a usar el algoritmo de programación dinámica hacia atrás. Recuerden entonces la ecuación recursiva general, que es calcular por fila para un estado inicial de la etapa todas las acciones y coger el valor de hacer esa asignación XN, que es lo que llama el costo inmediato, y eso me deja en un estado para una etapa siguiente que ya la tengo calculada como óptima. Ese asterisco quiere decir que es la óptima. En este caso particular, miren que es similar pero adaptada a la asignación de brigadas. El costo inmediato, en este caso, que es el incremento en los años, personas del respectivo país, es P sub n de xn, o sea, buscar en la tabla en ese país cuánto se incrementa la vida. Y eso me deja un saldo que es, miren, que es el saldo con que contaba antes de asignarle a ese país menos la asignación de ese país, y ese es el saldo para el resto de países, y obtengo el óptimo que ya lo tengo calculado porque voy hacia atrás. Es muy similar a la genérica. Miren que el estado final se alcanza al terminar la etapa 3 y que el F4 óptimo es 0. Recuerden que habíamos planteado la existencia de una etapa 4 que no existe, pero para no manejar dos situaciones, una que sí existe y otra que no, hacemos la hipótesis de que F4 es 0. La tabla para el tercer país, recuerden que siempre es trivial, es muy fácil por ser el último. Si yo al país 3, que es el último, llegara con 0 brigadas, ¿cuántas le asignaría? 0, porque no tengo nada. Si llego con una, hay que asignar esa una, porque recuerden que por ser las tablas crecientes no se pueden quedar brigadas sin asignar. Lo mismo hasta 5. Si llego con 5 brigadas para el tercer país, las asigno las 5 y el incremento de vida es el que se lee del tercer país, o sea, los valores que aparecen en esa segunda columna, que son 0, 50, 70, 80, 100 y 130. Miren que prácticamente esa es la misma tabla de datos del país 3. Y las dos últimas columnas, como se están asignando todos, entonces la asignación óptima es 0, 1, 2, 3, 4, 5, y el valor de la función objetivo es la misma de esa tabla, porque no hay sino una alternativa, entonces no hay de dónde escoger. Esta es la tabla entonces de la etapa 3, o sea, la asignación de brigadas al país 3. O sea, hay que asignar todas las brigadas que lleguen, que dejen de saldo después de la asignación hecha a los países 1 y 2. Antes de armar la tabla completa del país 2, de la etapa 2, que es el país 2, miremos un caso particular. Por ejemplo, si yo llegara al país 2 con 2 brigadas, miren que si llego con 2, quiere decir que el país 1 tuvo una asignación de 3. Eso me dejaría con 2 para el país 2. Ese es el caso
particular que estamos viendo en este ejemplo, en este gráfico. Entonces, ¿qué alternativas, qué X tengo yo como factibles? Pues si llego con 2 de saldo inicial para asignar al país 2, o sea, a los países 2 y 3, yo podría asignarle al 2 0, 1 o 2, más no puedo porque no tengo sino 2. Entonces la primera flechita, la superior, miren que los estados son el saldo. Entonces la primera flecha es asignar las 2 y eso me dejaría con un saldo de 0 porque 2 menos 2 da 0. Si yo le asigno 2 al país 2, el costo inmediato es 45, no es sino leerlo de la tabla, y me quedan 0 para el país 3, ya ese lo leo de la tabla óptima de la etapa 3 que ya la tenemos y me da 0, entonces 45 más 0 da 45. Si yo doy las 2 brigadas, la segunda flechita con que llegó al país 2, le asigno 1 y me queda un saldo de 1, porque 2 menos 1 da 1. Asignarle 1 al país 2 me da un costo inmediato de 20 y me queda 1 para el país 3 y voy y busco el óptimo en ese país 3 en la tabla anterior y ese es 50. 20 más 50 me da 70. Y si yo le asigno 0 al país 2, miren que me queda un saldo de 2, que es lo que aparece en el último circulito, pero asignarle 0, entonces me da un incremento de 0 y voy y busco el óptimo de un saldo de 2 para el país 3 y es 70. Entonces 0 más 70 me da 70. Este es el gráfico entonces para el país 2 si llegara con 2 brigadas disponibles. En esta diapositiva aparece la tabla completa para la etapa 2. Recuerden que la etapa 2 es asignarle brigadas al país 2. Entonces, miren que las filas son los saldos con los que yo llegara después de haber asignado a la etapa 1, porque la 2 es la que está después de la 1. Y la solución que aparece en esta tabla sirve para la 2 y para la 3. Entonces, las filas quieren decir, si yo llegara a asignarle a la 2 y a la 3 con 0, 1, 2, 3, 4, 5, que son las 6 filas, y le asignara lo que aparece en la columna, se tiene entonces el valor de la función objetivo total. Como hay tantos datos, miren que la tabla es muy grande, hagámosla, por ejemplo, para los números pares, para 0, 2 y 4. Entonces, si yo llegara con 0 brigadas para asignar a los países 2 y 3, entre otras cosas, eso lo que querría decir es que el país 1 se tragó las 5 brigadas, pues no me queda más que asignarle 0 al país 2 y por supuesto quedan 0 para el país 3 y la solución óptima es 0 y la utilidad es 0. Vamos ahora a la tercera columna. Si yo llegara con 2 brigadas para asignar a los países 2 y 3, que esa es la etapa 2, entre otras cosas, eso lo que querría decir es que el país 1 al país 1 se le asignaron 3 brigadas, entonces me quedan 2 para repartir entre los países 2 y 3. Entonces miren la solución. Yo al país 2, si llego con 2, le puedo asignar 0, 1 o 2. Miren que hay 3 alternativas en ese caso. No puedo asignar más porque no tengo sino 2 brigadas. Si le asigno 0, entonces la utilidad, pues recuerden que está en miles de años personas, es 0. Y si le asigno 0, me quedan 2.
para el país 3 y esa la leo en la tabla anterior y me da 70. Entonces 0 más 70 me da 70. Miremos ahora si le asignara 1, que es la columna 1 y la estamos combinando con la fila 2. Si le asigno 1 al país 2, la utilidad, no es sino leerla en los datos del problema, es 20. Y si le asigno 1, me queda 1 para el país 3, que la leo en la tabla anterior, que da 50. 50 más 20 da 70. Y la tercera opción es, si llego con las mismas dos brigadas, estoy en la fila 2, y se las asigno todas al país 2, entonces el incremento de vida es 45 y me quedan 0 para el país 3, porque si llego con 2 y se las asigno todas al país 2 no queda nada para el país 3, y el país 3 con 0 tiene un incremento de 0, entonces 45 más 0 me da 45. Están entonces explicados los tres valores de la fila 2, 70, 70 y 45. Ahora hagamos las de la fila. Si yo llegara con un saldo de 4 brigadas para asignar a los países 2 y 3 y empecemos a llenar por columnas. Si le asigno 0 al país 2, la utilidad, el incremento de vida es 0 y me quedan 4 para el país 3 y el país 3 con 4 lo leo en la tabla anterior que ya la tengo resuelta, me da 100, 0 más 100 me da 100, ese es el primer valor. Si le asigno 1, si de las 4 brigadas con que llego para los países 2 y 3 le asigno una al país 2, el país 2 con una tiene un incremento de 20 y me quedan 3 para el país 3 y el país 3 con 3 lo leo en la tabla anterior, me da 80, 20 más 80 me da nuevamente 100. Vamos a llenar ahora la columna del 3 en la fila del 4. Si le asigno 2, si llego con 4 brigadas para los países 2 y 3 y le asigno 2 al país 2, tengo un incremento de 45 y me quedan otras 2 para el país 3, que lo leo en la diapositiva anterior, en la tabla del país 3 que ya la tengo resuelta, me da 70. 45 más 70 me da 115, que es el valor que aparece en la cuarta columna con en la cuarta fila, perdón, con la columna del país, de asignar 2 al país 2. Miremos ahora la opción de asignar 3 al país 2. Seguimos con que llego con 4 y le asigno 3 al país 2. Si le asigno 3 al país 2, el incremento de vida es de 75 y me queda para el país 3 1, porque 4 menos 3 da 1. Voy y leo ese 1 en la tabla anterior y me da 50. Entonces 75 más 50 me da 125. Y la última, si llego con 4 para los países 2 y 3 y se las asigno todas 4 al país 2, entonces el país 2 con una asignación de 4 tiene un incremento de vida de 110 y el país 3 queda con un saldo de 0, porque si de las 4 le asigno todas al país 2, quedan 0 para el país 3. 110 más 0 me da 110. Miren que esos son entonces los valores de la fila 4. Miren que la tabla tiene lo normal siempre, o sea, la solución óptima, que es la última columna, y el valor de la función objetivo, el incremento de vida que sufren los países 2 y 3 juntos con esa asignación óptima al país 2. Miremos los valores de esas dos columnas. Miren que no es sino escoger el mayor. Por ejemplo,
la primera fila, si llego con 0, por ahí no hay alternativa, se le asignan 0 y la utilidad para los países 2 y 3 es 0. Si llego con una, miren que le puedo asignar al país 2 0 y me gano 50 o 1 y me gano 20 entre los dos países. Lo mejor es asignar 0 y ganarse 50 porque 50 es mayor que 20. Miren que esas son las dos últimas columnas. Si llego con 2 brigadas para los países 2 y 3, pues miren que entre 70, 70 y 45 hay un empate. Se pueden asignar 0 o 1, miren que es la última columna, y el incremento de vida en esos dos países es 70. Si llego con 3, miren que los valores en la tercera fila son 80, 90, 95 y 75. El máximo es 95, entonces debo asignarle 2 al país 2 y la utilidad, o sea, el incremento de vida es 95. Si llego con 4, recorro esa fila entre incrementos de vida de 100, 100, 115, 125 y 110. El óptimo es 125, que lo logro asignando 3. Y finalmente, en la última fila, si llegara con 5 a los países 2 y 3, si llegara con 5, recuerden que eso quiere decir que el país 3 no tuvo asignación de 0. Entonces, escojo en esa fila el máximo entre 130, 120, 125, 145, 160 y 150, y veo que el máximo es 160, asignándole 4 al país 2. En ese caso quedaría 1 para el país 3. Y tenemos armada entonces la tabla completa para el país 2. Miren que esto es resolver unos problemas hipotéticos, como he dicho yo. Por ejemplo, un problema hipotético es si uno tuviera 3 brigadas, que es la fila central, para repartir entre los países 2 y 3, ¿cuál es la solución óptima? Pues la solución óptima es asignarle 2 al país 2 y sobra una para el país 3. Y esa es la misma interpretación parecida para las 6 soluciones que aparecen en esta tabla. Construyamos ahora la tabla para el país 1. Aquí en la diapositiva aparece el gráfico incompleto y la tabla completa aparece en la diapositiva que sigue. Entonces, miren que se empieza con 5, necesariamente hay que empezar con 5. Como es el primer país y hay 5 brigadas, pues yo tengo disponibles las 5 brigadas para repartir entre los 3 países. Las 3 opciones que aparecen aquí en la diapositiva, que como les digo están incompletas, son asignarle las 5 al país 3, la segunda es asignarle 1 y la tercera es asignarle 0. Empecemos por la primera. Si de las 5 brigadas se las asigno todas al país 3, miren que si yo leo en la tabla inicial de los datos, el incremento de la vida es 120 por 5 brigadas al país 3 y me quedan 0 para los países 2 y 3, entonces 120 más 0 me da 120. La segunda opción, si de las 5 brigadas que tengo para los países 1, 2 y 3 le asigno una al país 1, el país 1 con una tiene un incremento de 45 y me quedan 4 para los países 2 y 3 que la leo en la tabla anterior, en la tabla de la etapa 2, y eso da 125, 45 más 125 da 170. Y la última opción de este gráfico es si de las 5 brigadas le asigno 0 al país 1, o sea, dejo todas las brigadas para los países 2 y 3, miren que el país 1 tiene un incremento, una función objetivo de 0 y quedan 5 para las 2 y 3 que lo leo en la tabla anterior que ya la tengo resuelta y me da 160. 0 más 160 da 160. Ahí hicimos entonces 3 de las alternativas. Miremos ahora la tabla completa en la siguiente diapositiva.
En esta tabla aparece la solución para el país 1 y en la parte de abajo ya la solución óptima. Empecemos por armar la solución para el país 1. Miren que no hay sino un estado posible, que es tener las 5 brigadas. Como es el primer país, entonces las 5 brigadas están disponibles. Las alternativas son asignarle cualquier cantidad de brigadas desde 0 hasta 5 al país 1 y dejar el resto, las que sobran, para los países 2 y 3. Empecemos a llenar entonces las columnas de esta tabla en orden. Si yo le asigno 0 al país 1, que es lo que representa esta tabla, ese país tiene un incremento de 0 y quedan 5 para los países 2 y 3, que la leo en la tabla del país 2 que ya estaba en la diapositiva anterior y me da 160. 0 más 160 me da 160. Si de las 5 le asigno una al país 1, el incremento es 45 y me quedan 4, que lo leo en la diapositiva anterior para los países 2 y 3, que el 4 para los países 2 y 3 da 125, entonces 45 más 125 da 170. La columna de asignarle 2 al país 1 da una utilidad de 70 y me quedan para los otros dos países 3 brigadas, que la leo en la diapositiva anterior. Eso me da 95, 70 más 95 me da 165. La columna del 3, si le asigno 3 al país 1, el incremento de vida es de 90, me quedan 2, que lo leo en la tabla anterior, me da 70, 90 más 70 me da 160. Si le asigno 4, si de las 5 brigadas le asigno 4 al país 1, el incremento de vida es 105 y me queda una para los países 2 y 3, que da, leyéndola en la tabla anterior, 50 de incremento de vida, 105 más 50 da 155. Y por último, si de las 5 brigadas se las asignara todas al país 1, el país 1 tendría un incremento de vida de 120 y quedarían 0 brigadas para los países 2 y 3, que tendrían un incremento de vida de 0, entonces 120 más 0 da 120. De acuerdo con esta tabla, pues como estamos maximizando, yo veo que el óptimo es el mayor de estos números, entre 160, 170, 165, 160, 155 y 120. El mayor número es 170, que se logra asignándole una brigada al país 1. Y ya con esto quedan armadas las 3 tablas. Recuerden que para armar la solución completa tengo que devolverme buscando en las tablas que ya tengo armadas. Entonces, con esta tabla yo puedo concluir que al país 1 hay que asignarle una brigada. Me quedan entonces 4 brigadas para los países 2 y 3. Voy a la tabla del 2, la tabla anterior, y el óptimo con 4 brigadas es asignarle 3 al país 2. Y si le asigno 3 y tenía 4, me queda una para el tercer país, entonces al tercer país hay que asignarle una brigada. Esa es entonces la solución óptima. Miren que en programación dinámica siempre pasa que la última tabla del proceso, que es la primera cronológicamente, la del país 1, la que está en esta diapositiva, me muestra el valor de la función objetivo, el incremento total de vida en miles de años, personas para los 3 países es 170.000 años personas, y la solución la tengo que armar devolviéndome otra vez por todas las tablas, que es lo que acabamos de hacer. Entonces la solución óptima de este problema es repartir las 5 brigadas de esa forma: una brigada para el país 1, 3 brigadas para el país 2 y una brigada para el país 3, con un incremento de vida de 170.